Hola, yo soy Pamela. Bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Para poder entender el funcionamiento de los medidores magnéticos, debemos conocer la ley de Faraday. Esta establece la tensión inducida de un conductor y es proporcional a su velocidad cuando éste se mueve perpendicularmente a través de un campo magnético. La ley de la mano derecha nos dice que cuando la palma de nuestra mano derecha es perpendicular a las líneas de fuerza del campo magnético y los dedos están en el sentido de la corriente del fluido, entonces el pulgar señala el sentido de la corriente inducida, siendo esta la fórmula de caudal que da la ley de Faraday. En el medidor magnético de caudal, el conductor es el líquido y la señal generada es captada por dos electrodos rasantes con la superficie interior del tubo y diametralmente opuestos. La señal generada depende de la velocidad del fluido y de la densidad del campo magnético, en la que influye la tensión de la línea y la temperatura del fluido, como lo indican estas fórmulas. Para obtener una señal que dependa solo de la velocidad, se debe eliminar la influencia de estos tres factores, los cuales son difíciles de mantener constantes, ya que la temperatura y la conductividad del fluido vienen dadas por las condiciones de servicio. Es por esto que la señal de voltaje del medidor se compara en el receptor con otra tensión llamada tensión de referencia. Ambas se derivan del campo magnético. La tensión de la línea y las variaciones de temperatura y conductividad no influyen en la precisión de la medida. La señal de referencia se toma de un arrollamiento colocado en los bobinados del campo que genera el flujo magnético. En esta imagen podemos ver las conexiones del elemento de medida. El valor de ER se escoge de tal forma que la relación ES sobre ER se hace constante en todos los medidores de caudal, y así se logra su intercambiabilidad con cualquier receptor. El valor de ER transmitido por el receptor puede establecerse con una completa exactitud, gracias a un potenciómetro colocado normalmente en el medidor y fijado en fábrica para el valor máximo de caudal. Las medidas de caudales en ambos sentidos de paso del fluido pueden hacerse de dos maneras. A. Con un interruptor que invierta las conexiones de la señal del receptor. La posición del interruptor indica el sentido del caudal y la calibración del sistema permanece invariable a cualquier sentido. B. Elevando el cero del instrumento al 50% de la escala, en cuyo caso el índice indica automáticamente el sentido del caudal del líquido, al estar en la zona superior o inferior de la escala. La calibración del sistema permanece invariable y la indicación es de menos 50 o más 50% de la escala en lugar de 0 a 100%. La conductividad del fluido es la única característica que puede limitar el uso de un medidor magnético de caudal. El sistema electrónico en el elemento y el receptor permiten medir caudales de líquidos con conductividades superiores a 3 microohms por centímetro, pero puede añadirse un preamplificador adicional o acondicionador de señales para conductividades menores, alcanzando una conductividad mínima de 0.3 microohms por centímetro. Sin embargo, con electrodos planos sin contacto con el líquido y aislados dentro de las capas de material de revestimiento y acoplados capacitivamente con el proceso, es posible medir caudales de líquidos con conductividades tan bajas como 0.05 microohms centímetros. Algunos fabricantes excitan la bobina del campo magnético a baja frecuencia en lugar de usar la frecuencia de línea. Esto para aumentar la precisión y la estabilidad del cero del medidor. También hay fabricantes que usan fuentes de tensión continua con periodos de corta duración en lugar de alimentar las bobinas del campo con corriente alterna. De esta forma, el sistema consume menos, el costo baja y su instalación es más sencilla. Son menos sensibles a los problemas de recubrimiento de electrodos, pero su respuesta es más lenta, siendo esto inaceptable para ciertos tipos de control. Otros fabricantes alimentan la bobina del campo magnético con dos ondas superpuestas, una de baja frecuencia, que da una muy buena estabilidad de cero, y una de alta frecuencia, que es inmune al ruido generado por la alta viscosidad del líquido, reacciones electroquímicas y/o baja conductividad. Para tener una exactitud adecuada, la longitud del cable entre el elemento y el receptor no debe ser tan grande. Este tipo de medidores no sirve para medir el caudal de los gases, ya que su conductividad es mucho más baja que la de los líquidos. Los medidores magnéticos son sensibles a señales de ruido,
Por ejemplo, las provocadas por motores eléctricos de alta potencia que estén cerca del medidor, pues genera un campo magnético que puede superponerse al flujo del propio medidor. El sistema de tensión de referencia es el encargado de eliminar este tipo de ruido. También otros motores y líneas eléctricas pueden generar corrientes y tensiones eléctricas en las tuberías de la planta, siendo captadas por el medidor en formas de señales de tensión. Para reducir la influencia de estas señales, se conectan eléctricamente en bypass las vías de conexión del medidor y se ponen en masa, lo cual se ha demostrado que no funciona en la práctica, por lo que muchos fabricantes ya han dispuesto sistemas en el receptor para eliminarlas. Cada que las condiciones que causen ruido varíen, es necesario corregir el sistema de compensación. Sin embargo, esto ya no sería necesario si se introduce un tercer electrodo en el medidor y se conecta en masa, ya que de esta forma la unidad de medida está puesta a tierra con relación a las señales de ruido y es completamente insensible a estas sin que se tenga que hacer ajustes de posición en la instalación. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós!